Buenas noches, soy el cronista de lo inexplicable. Bienvenidos a este archivo, un espacio donde la soledad de la noche revela sus verdaderos secretos. El protagonista de nuestras crónicas de hoy es una figura solitaria por definición, el guardia de seguridad, el velador, el vigilante nocturno. Son los centinelas de nuestros espacios vacíos. Mientras las ciudades duermen, ellos caminan por los pasillos silenciosos de las fábricas, los hospitales, los museos y las oficinas. Su oficio es el de observar, el de notar cualquier anomalía, cualquier ruido fuera de lugar, cualquier sombra donde no debería haberla. Son hombres y mujeres acostumbrados al silencio y a la soledad. Pero hay silencios que no están vacíos y hay soledades que son compartidas por presencias que no marcan tarjeta al entrar. Un guardia de seguridad es la primera línea de defensa contra lo mundano, pero a menudo es también el primer testigo de lo que se oculta al otro lado del velo. Lo que escucharán a continuación son sus testimonios. Relatos de noches largas, de rondas interrumpidas por lo imposible y de lugares que, al apagarse las luces, muestran su verdadera naturaleza. Este testimonio nos fue enviado por un hombre llamado Germán, quien relata una experiencia que vivió en su primer trabajo a los 18 años. Fue en Ciudad Juárez, a finales de los años 90. Por necesidad económica, Germán tomó un empleo como guardia de seguridad en el turno de la noche, en una enorme maquiladora textil en las afueras de la ciudad. Era un trabajo que nadie quería, y pronto entendió por qué. La maquiladora era una nave industrial gigantesca, un monstruo de metal y concreto que durante el día bullía con el ruido de cientos de máquinas y el ir y venir de los trabajadores. Pero de noche, cuenta Germán, se transformaba. Se convertía en un lugar de un silencio sobrecogedor, un laberinto de pasillos oscuros y maquinaria detenida que parecía un cementerio de bestias de acero. Su trabajo era simple: permanecer en una pequeña caseta en la entrada, vigilar una pared de monitores de seguridad en blanco y negro y cada 2 horas realizar una ronda a pie por el interior de la planta. El primer día, el guardia del turno saliente, un hombre mayor llamado Reyes, le dio las instrucciones y una advertencia. «El trabajo es fácil, chamaco», le dijo con la mirada cansada. «No pasa nada, solo, si oyes que las máquinas se prenden, no vayas a ver, te quedas en tu caseta y rezas un Padre Nuestro. Es la tejedora que está trabajando. No le gusta que la interrumpan». Germán, un joven escéptico, tomó el comentario como una broma, una novatada para asustarlo. ¿Máquinas que se prenden solas? Ridículo. Las primeras noches fueron de un aburrimiento absoluto. El silencio solo era roto por el zumbido de los focos y el viento que silbaba a través de las láminas del techo. Fue en su 4ª noche cuando escuchó el primer sonido. Era un clic metálico, seguido del zumbido inconfundible de un motor eléctrico poniéndose en marcha. Venía de la sección de los grandes telares industriales. El sonido duró apenas 10 segundos y luego se detuvo, devolviendo la planta a su silencio habitual. Germán sintió un escalofrío. Miró los monitores. La imagen de la sección de telares mostraba solo las máquinas inmóviles, sumidas en la penumbra. Recordó la advertencia de Reyes. Decidió ignorarla. Probablemente un cortocircuito, un fallo eléctrico. Pero media hora después, el sonido se repitió. Esta vez fue una de las enormes máquinas de coser. Un tableteo rápido, frenético, que duró 5 segundos y cesó de golpe. Noche tras noche, el fenómeno continuó, volviéndose más frecuente.
Máquinas diferentes se activaban al azar, por breves instantes, como si tuvieran espasmos en sueños. Germán vivía en un estado de tensión constante. El silencio ya no era aburrido, era expectante, amenazador. Comenzó a ver cosas en los monitores, sombras que se movían con una rapidez antinatural entre las hileras de maquinaria, figuras borrosas que aparecían por una fracción de segundo en la esquina de la pantalla y se desvanecían. Se convenció de que la instalación eléctrica del sistema de cámaras estaba fallando. El horror se hizo tangible durante una de sus rondas. Mientras caminaba por el pasillo central, escuchó el sonido de una de las máquinas de teñido, un pesado chapoteo que venía de una de las grandes tinas de acero inoxidable. Sabía que esas tinas debían estar vacías y apagadas. Se acercó con su linterna, con el corazón en la garganta. La tina estaba, en efecto, vacía, pero en el fondo encontró algo que lo hizo retroceder. Eran largos mechones de un cabello humano, negro y grueso, enredados en el desagüe. Y la tina estaba manchada con un líquido oscuro que olía a óxido y a algo dulzón, como sangre vieja. Germán huyó de vuelta a su caseta, decidido a renunciar al día siguiente. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Una tormenta eléctrica azotó la ciudad. Un rayo cayó cerca de la planta y hubo un apagón total. Germán quedó a oscuras, con la única luz de su linterna de mano. El protocolo de seguridad dictaba que, en caso de un apagón, debía realizar una ronda inmediata para verificar que no hubiera daños. Maldiciendo su suerte, salió de la caseta y se adentró en la boca del lobo. La planta, sin la débil iluminación de los focos, era una oscuridad absoluta, un vacío insondable. Su linterna apenas cortaba la negrura. Caminaba con el oído aguzado, saltando ante cada crujido del edificio. Y entonces, en el corazón de la nave, en la sección de los telares, escuchó el sonido. No era un breve espasmo, era el ritmo constante y poderoso de uno de los grandes telares industriales trabajando a toda velocidad. Un clac, 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 metálico y atronador que llenaba la oscuridad. Aterrorizado, pero sintiendo que era su deber investigar, se acercó, barriendo la oscuridad con el haz de su linterna. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Apuntó la luz hacia el telar del que provenía el ruido, y lo que vio se grabó en su mente para siempre. En el asiento del operario, sentada frente al telar en movimiento, había una figura. Era alta y esquelética, envuelta en lo que parecían harapos oscuros. Sus brazos eran increíblemente largos y delgados, y se movían con una velocidad frenética, guiando los hilos de la máquina, y los hilos no eran de algodón o de lana. Eran los mismos mechones de cabello negro y grueso que había encontrado en la tina. La criatura estaba tejiendo una tela de oscuridad. Germán se quedó congelado, incapaz de gritar, incapaz de moverse. La figura, como si sintiera su presencia, detuvo su trabajo. El ruido del telar cesó de golpe. Lentamente, la criatura giró su cabeza. No tenía rostro, no tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y pálida, como la de un maniquí. Y desde esa nada, Germán sintió una mirada de una malevolencia y una antigüedad aterradoras. La criatura se levantó. Era mucho más alta de lo que parecía sentada. Sus largas extremidades se desplegaron y comenzó a caminar hacia él. Germán finalmente reaccionó. Soltó la linterna y corrió. Corrió a ciegas en la oscuridad, tropezando con la maquinaria, sin atreverse a mirar atrás, mientras escuchaba el sonido de unos pasos secos y arrastrados que lo seguían.
No sabe cómo encontró la salida. Salió de la planta y corrió bajo la lluvia, y no se detuvo hasta llegar a la civilización. Nunca volvió. No recogió su paga. No presentó su renuncia. Simplemente desapareció. Germán termina su relato diciendo que nunca supo la historia detrás de la tejedora. Si era el fantasma de una trabajadora o algo mucho más viejo que simplemente había hecho de la maquiladora su telar. Solo sabe que, a veces, cuando está en silencio, cree escuchar el lejano ritmo de una máquina y siente el impulso irracional de buscar la fuente del ruido, de ver qué es lo que se está tejiendo en la oscuridad. Hay entidades que parecen ligadas a la maquinaria, a la rutina industrial de un lugar, pero otros espíritus permanecen atados a espacios cargados de la emoción humana, del arte, del aplauso y del fracaso. La siguiente crónica, relatada por un viejo amigo de mi abuelo, trata sobre un teatro y el guardián que aprendió a coexistir con sus críticos más duros. Esta es la historia de Don Ramiro, quien fue el velador del majestuoso Teatro Juárez de la ciudad de Oaxaca durante más de 40 años. Yo era un niño cuando lo conocí. Era amigo de mi abuelo y a veces nos contaba historias del teatro por la noche. Para él, los fantasmas del Juárez no eran un cuento de terror, sino una parte más del personal. Estaba lleno de ecos. No los llamaba fantasmas. Un fantasma asusta, un eco solo recuerda, decía. Por la noche, cuando el público se había ido y el silencio caía sobre las butacas de terciopelo rojo, los ecos despertaban. A veces, escuchaba el aplauso de una ovación fantasma desde el palco principal. Otras, el sonido lejano de un violín afinándose en el foso de la orquesta, o el susurro de una actriz repasando sus líneas en un camerino vacío. Eran presencias benignas, los espíritus de artistas que habían amado tanto el escenario que una parte de ellos nunca se fue. Don Ramiro los respetaba, les daba las buenas noches al iniciar su turno y se despedía al amanecer. Había una coexistencia pacífica, pero había un eco con el que no había paz. Una presencia que no era de un artista, sino de un crítico. Don Ramiro lo llamaba el amargo. La historia se remontaba a la época del Porfiriato. Un crítico de teatro de la capital, un hombre llamado Evaristo Montero, era famoso por su pluma venenosa y su crueldad. Se deleitaba en destruir carreras con sus reseñas. Una noche, visitó el Teatro Juárez para ver el debut de una joven soprano. La muchacha, a pesar de su talento, tuvo una mala noche, y la crítica de Montero, publicada al día siguiente, fue tan brutal, tan llena de un sadismo personal, que la joven soprano, humillada, abandonó el escenario para siempre. La leyenda dice que, esa misma noche, Montero sufrió un ataque al corazón en el mismo palco desde el que había visto la obra. Murió allí, solo, con el sabor de su propia amargura en la boca, y su espíritu, aparentemente, se quedó. El amargo no era un eco de arte, sino de juicio. Su presencia se manifestaba con un frío súbito en la zona de los palcos y un penetrante olor a tabaco de puro. No aplaudía ni cantaba, juzgaba. Don Ramiro aprendió a conocer sus manías. Durante los ensayos de una nueva producción, si al espíritu del crítico le gustaba la obra, todo transcurría con normalidad. Pero si la desaprobaba, comenzaban a ocurrir pequeños accidentes. Un foco del escenario se fundía en un momento clave. Una pieza del vestuario se rompía inexplicablemente. Un actor olvidaba una línea que sabía de memoria. Eran pequeñas molestias, la forma en que el crítico fantasma mostraba su desdén. Durante décadas, la relación fue tensa pero manejable.
hasta que, a finales de los 80, una compañía de teatro experimental de la Ciudad de México llegó a presentar una obra. Era una pieza vanguardista, sin diálogos, llena de música disonante y actuaciones abstractas. A El Amargo no le gustó. Desde el primer ensayo, su presencia se hizo más fuerte y más agresiva que nunca. El olor a puro era constante en todo el teatro. Los pequeños accidentes se volvieron peligrosos. Una pesada pieza de escenografía se desplomó, casi aplastando a un actor. El sistema de sonido emitía ruidos blancos y susurros que aterrorizaban al elenco. El director de la obra, un hombre escéptico, culpaba al personal del teatro, a la mala instalación eléctrica. Pero don Ramiro sabía la verdad. El crítico estaba furioso. La obra ofendía su sensibilidad clásica. La noche del estreno, la tensión era insoportable. El teatro estaba lleno. La obra comenzó, y con ella, el ataque final del Amargo. Las luces del escenario comenzaron a parpadear frenéticamente. De la nada, una densa niebla, fría y con olor a tabaco, comenzó a subir desde el foso de la orquesta, envolviendo a los actores. El público, al principio, creyó que era parte de los efectos especiales. Pero entonces, desde la galería de los palcos, se escuchó una risa seca, burlona y llena de desprecio. Y una sola butaca en el palco principal comenzó a sacudirse violentamente, como si un espectador invisible estuviera teniendo un ataque de furia. El pánico se desató. El público comenzó a gritar. Los actores huyeron del escenario. Don Ramiro supo que tenía que hacer algo. No era un sacerdote ni un brujo, pero 40 años en ese teatro le habían enseñado un par de cosas. Corrió a su pequeño cuarto de velador. Tomó una botella de mezcal, un puñado de sal y una vieja fotografía en sepia de la joven soprano a la que el crítico había destruido. Subió corriendo al palco principal. El frío era insoportable. La butaca seguía sacudiéndose. Don Ramiro se paró frente a ella. «Ya basta, don Evaristo», dijo en voz alta. «Ya hizo suficiente daño». Roció un círculo de sal alrededor de la butaca. Vertió el mezcal sobre el asiento de terciopelo. Y luego colocó la fotografía de la soprano sobre el mezcal. «Mírela», le dijo al espíritu. «Ella también amaba este teatro, y usted le robó su voz. Su función ya terminó. El teatro es para los artistas, no para los jueces. Váyase en paz». Y prendió un cerillo. La butaca, impregnada de alcohol, ardió con una llama azulada y silenciosa. Y en el centro de la llama, por un instante, todos los que estaban cerca vieron la silueta de un hombre con bigote y traje, que los miraba con una expresión no de furia, sino de sorpresa. Luego, la figura se desvaneció. La llama se extinguió tan rápido como había empezado, dejando la butaca chamuscada, pero intacta. El olor a puro desapareció, y el frío se disipó. La función, por supuesto, se canceló. El incidente fue atribuido a un acto de vandalismo. Don Ramiro nunca contó su versión. Simplemente siguió haciendo su trabajo. Me contó esta historia poco antes de jubilarse. Dijo que, desde esa noche, el Amargo nunca más se manifestó. Pero a veces, muy de vez en cuando, durante los ensayos de una obra particularmente hermosa, desde el palco principal se puede escuchar el eco lejano de un solo aplauso, seco y solitario. Quizás, me dijo don Ramiro con una sonrisa, el viejo crítico finalmente aprendió a disfrutar del espectáculo. Un teatro puede ser la morada de los ecos del pasado, pero a veces el horror no nace de la historia de un lugar, sino de la profanación de la tierra
sobre la que se construye. La siguiente crónica es una investigación sobre un moderno complejo de oficinas y el precio que sus vigilantes nocturnos pagan por custodiar un edificio que nunca debió haber sido construido allí. Nuestra última crónica nos lleva al corazón del México moderno, la zona corporativa de Santa Fe, en la Ciudad de México. Un paisaje de rascacielos de cristal y acero, un monumento a la ambición y al capital. Sin embargo, una de estas torres, una de las más nuevas y lujosas, se ha ganado una reputación siniestra entre las compañías de seguridad privada. La llaman la Torre Devoradora de Almas. El edificio, cuyo nombre corporativo omitiré, tiene un problema crónico. No puede retener a su personal de seguridad nocturno. Los guardias, hombres experimentados, renuncian a las pocas semanas, hablando de ataques de pánico y una paranoia insoportable. Y en al menos 3 ocasiones documentadas, los vigilantes han sido encontrados por el turno de la mañana en un estado catatónico, sentados frente a los monitores con la mirada vacía y sin responder a estímulos. Mi investigación comenzó como un simple caso de leyenda urbana moderna, pero al hablar con algunos de los guardias que habían renunciado, descubrí un patrón aterrador. Todos los testimonios giraban en torno al elemento arquitectónico central del edificio, el espejo de agua. En el centro del monumental lobby de mármol y cristal hay una enorme piscina ornamental, muy poco profunda, con el fondo de granito negro. El agua, siempre en calma, crea un espejo perfecto que refleja el techo del lobby y el cielo nocturno. Fue diseñada como una pieza de arte, un toque de serenidad en el mundo corporativo. Pero por la noche, cuando el edificio está vacío, ese espejo de agua se convierte en una ventana a otra parte. Los guardias cuentan que, durante sus rondas, al pasar por el lobby, veían cosas en el reflejo. No eran fantasmas, eran anomalías en la propia imagen reflejada. A veces, el reflejo del techo no mostraba las luces del edificio, sino un cielo nocturno con constelaciones desconocidas. Otras veces, veían personas reflejadas caminando por el lobby cuando el lugar estaba completamente vacío. Pero el verdadero horror ocurría cuando se veían a sí mismos. Varios guardias relataron la misma experiencia. Se acercaban al borde del espejo de agua y veían su propio reflejo, nítido en la superficie negra. Pero entonces, su reflejo comenzaba a actuar de forma independiente. Les sonreía, pero era una sonrisa de terror. Y luego, veían cómo, desde el fondo del agua reflejada, unas manos emergían. Manos delgadas, pálidas, con dedos increíblemente largos, y estas manos tomaban a su reflejo por los tobillos y comenzaban a arrastrarlo hacia abajo, hacia el fondo del agua negra. Los guardias describen una parálisis total, una incapacidad de apartar la vista, mientras observaban impotentes cómo su propio doble era ahogado en un mundo de reflejos. Sentían una presión en el pecho, una falta de aire, como si ellos mismos se estuvieran ahogando. La investigación me llevó a la historia del terreno. Antes de ser el centro financiero de Santa Fe, esa zona era un área de minas de arena y barrancas. Y siglos antes de eso, en la época prehispánica, el lugar estaba cubierto por las aguas del sistema de lagos del Valle de México. Y según códices antiguos, en esa área específica se encontraba un pequeño adoratorio dedicado a Chalchiutlicue, la diosa de las aguas terrestres, pero en su aspecto más temido, el de la que arrastra y ahoga. Al construir la torre, los arquitectos, sin saberlo, profanaron un lugar sagrado, y el espejo de agua, el elemento central de su diseño,
se convirtió en el catalizador, en un nuevo punto de acceso para la entidad que habían perturbado. La teoría más coherente, basada en el esoterismo, es que no se trata de fantasmas. La entidad del lugar o las entidades no pueden cruzar completamente a nuestro plano, pero pueden interactuar con nuestros reflejos. No solo los físicos, sino nuestros dobles etéreos o astrales. Lo que los guardias experimentan es un ataque real, pero a su contraparte energética. Las criaturas del agua ahogan el reflejo, se alimentan de la energía vital del guardia, y el resultado en el plano físico es un colapso psicológico, un estado catatónico. El cuerpo sigue vivo, pero el alma ha sido arrastrada al otro lado del espejo. Los 3 guardias encontrados en estado catatónico nunca se recuperaron. Permanecen en un hospital con la mirada vacía y, según una enfermera que me contactó, a veces, durante el baño, sufren ataques de pánico terribles, como si tuvieran un miedo primordial al agua. La empresa que administra la torre ha intentado de todo. Han bendecido el lugar, han traído chamanes. Nada funciona. La solución actual ha sido pragmática y terrible. Ahora, los guardias del turno de la noche siempre trabajan en parejas y tienen la orden estricta de nunca, bajo ninguna circunstancia, acercarse solos al espejo de agua, y se les prohíbe mirarlo directamente por más de 5 segundos. El edificio sigue operando. Durante el día, es un hervidero de actividad, un símbolo del éxito. Pero por la noche, cuando el silencio cae y las luces se reflejan en la superficie negra del agua, se convierte en el coto de caza de una deidad antigua y sedienta que sigue observando desde su espejo, esperando pacientemente a que algún vigilante solitario cometa el error de mirar su propio reflejo durante demasiado tiempo. La noche es el dominio del vigilante, un reino de silencio y sombras donde ellos son los únicos guardianes. Pero como hemos descubierto, a veces las sombras tienen vida propia y el silencio es el preludio de horrores que ningún manual de seguridad contempla. Su soledad es su mayor debilidad y el lugar que custodian, su peor enemigo. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Agradezco su presencia en la vigilia. Si usted ha trabajado como guardia o conoce a alguien que lo haya hecho y ha sido testigo de un suceso que quiebra la monotonía de la noche con un grito de lo imposible, le invito a compartirlo. Este archivo es el depósito de sus testimonios. Suscríbase y active las notificaciones. Aún quedan muchas rondas por hacer en los pasillos oscuros de lo inexplicable. Hasta entonces, si alguna vez se encuentran solos en un edificio vacío por la noche y escuchan un ruido extraño, quizás sea mejor no ir a investigar.